Así bien, muchachos, nuevamente nos encontramos en esta sesión. En esta oportunidad hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento variado, como su nombre indica, es el movimiento que realiza un cuerpo cuando su trayectoria es una línea recta y el módulo de la velocidad aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo. Esto quiere decir que la velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos también iguales, como vemos acá en este gráfico. ¿No? Acá vemos que la velocidad aumenta para un mismo tiempo. Vean, tiempo 2, tiempo 2, tiempo 2, y la velocidad aumenta. Pero la variación, ahí está delta V, es constante. 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, 15 metros por segundo. ¿No? Entonces, es lo que nos dice acá, ¿no? Que la velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos también iguales. ¿Cuáles son las características del movimiento variado? Tenemos la trayectoria es una línea recta, es una línea recta. El desplazamiento y la longitud recorrida tienen el mismo valor. Si el movimiento es recto, entonces la distancia no es la longitud de la trayectoria. El desplazamiento también coincide, ¿no? Recuerden, el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿no? La velocidad varía uniformemente. Varía uniformemente, es decir, que la velocidad va aumentando o disminuyendo su valor en proporciones iguales durante intervalos de tiempos también iguales. La aceleración permanece constante. Si la variación de la velocidad es constante en un determinado tiempo, entonces su aceleración va a ser constante. La aceleración es el cambio de la velocidad sobre tiempo. Entonces son las características del movimiento variado. Tenemos acá gráficos del movimiento variado. Si graficamos el tiempo versus la distancia, vamos a observar que el gráfico nos va a salir una semiparábola, ¿no? Una semiparábola. Si graficamos el tiempo versus la velocidad, nos va a salir una recta, ¿no? ¿Y qué caracteriza una recta? Su pendiente. La pendiente es el ángulo que se halla con la tangente. Entonces, en el movimiento variado, esa pendiente va a ser la aceleración, porque es constante. Si graficamos tiempo versus aceleración, vean, el gráfico nos va a salir una línea recta paralela al eje X, porque la aceleración es constante. La aceleración está acá. A medida que transcurre el tiempo, la aceleración no varía, va a ser constante. La aceleración es una magnitud vectorial que se define como la variación que experimenta la velocidad por unidad de tiempo. Ahí está, aceleración, variación de velocidad sobre el tiempo. Entonces esa variación representamos con este triangulito, variación, incremento, ¿no? Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿no? Como el movimiento es variado, tiene que haber una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces, reemplazando en esta fórmula, aceleración igual variación de la velocidad, que es velocidad final menos velocidad inicial, todo es sobre tiempo. Esta fórmula es muy importante. Las unidades de la aceleración tenemos en el sistema internacional los metros por segundo al cuadrado. En otras unidades tenemos kilómetros por hora, pies por segundo al cuadrado, centímetros por segundo al cuadrado, millas por hora al cuadrado, ¿no? La aceleración, si la velocidad aumenta, el movimiento va a ser acelerado y por consiguiente la aceleración va a ser positiva. Si la velocidad disminuye, entonces el movimiento va a ser retardado o desacelerado. Entonces en este caso la aceleración nos va a salir negativo. Tenemos las fórmulas del movimiento variado, ¿no? Tenemos cuando el movimiento es acelerado.
para hallar la distancia podemos usar esta fórmula cuando no nos dan la aceleración, ¿no? Entonces distancia igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2, todo esto por el tiempo. Entonces observen que acá no hay aceleración. Entonces podemos usar esta fórmula para hallar la distancia. Otras fórmulas, en la segunda fórmula tenemos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, cuando el movimiento es acelerado. Y si el movimiento es retardado, lo único que cambia es el signo, ¿no? Negativo acá. En este caso, miren, no hay distancia. Entonces podemos usar esta fórmula cuando no nos den la distancia. La tercera fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Vemos que en esta fórmula no hay tiempo. Entonces podemos usar esta fórmula cuando en los problemas no nos den tiempo. Lo mismo, cuando el movimiento es acelerado el signo es positivo y el movimiento retardado el signo es negativo. Cuarta fórmula, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Acá no tenemos velocidad final. Entonces, si conocemos la distancia, el tiempo y la aceleración, podemos encontrar la distancia, ¿no? Sin tener la velocidad final. Y tenemos una quinta fórmula para hallar la distancia en el enésimo segundo de su movimiento. Entonces, esta fórmula se va a usar cuando nos digan, por ejemplo, que un móvil recorre con movimiento variado y queremos hallar la distancia en el quinto segundo de su recorrido. Entonces ese quinto segundo, ese n, ese va a ser 5, ¿no? Pero ese quinto segundo realmente es un segundo, ¿no? Por eso el tiempo acá desaparece. Un segundo va a ser un segundo, ¿no? Entonces estas fórmulas son para el enésimo segundo de su movimiento. Luego tenemos los ejercicios de aplicación. Después de haber aprendido la parte teórica, las fórmulas ahora aplicamos en los problemas. Dice el primer problema: un movimiento parte del reposo. Un móvil parte del reposo con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre luego de 4 segundos? Entonces, tenemos nuestros datos. Parte del reposo quiere decir que su velocidad inicial 0. Tenemos la aceleración. Nos piden allá la distancia y nos dan el tiempo. Muy bien, aplicamos la fórmula. Velocidad inicial 0, no nos dan velocidad final. Entonces tenemos esta fórmula, ¿no? Para hallar la distancia. Velocidad inicial 0, reemplazamos 0 por t, 0. Un medio nos dan aceleración y el tiempo de 4 segundos al cuadrado. Entonces desarrollamos y nos sale que la distancia es 48 metros. Muy bien. Problema número 2. Dice en la figura hallar la distancia. Entonces tenemos acá como dato la distancia. Acá está la figura, ¿no? Nos piden hallar esta distancia para este tramo, ¿no? Para este tramo. Pero para el otro tramo, vean, tenemos velocidades. Para estos tiempos y acá también nos dan otro tiempo, pero no conocemos la velocidad inicial acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos acá para este tramo velocidad inicial y velocidad final para este tramo y el tiempo, podemos hallar su aceleración, ¿no? Y la aceleración es constante, ¿no? Recuerden, para todo el recorrido. Entonces, reemplazando tenemos velocidad final menos velocidad inicial, o sea 24 menos 18 entre el tiempo, acá está 2 segundos, y hallamos que la aceleración es 6 metros por segundo sobre 2 segundos. Entonces vamos a tener aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, pero lo que nos piden es hallar la distancia. Ya conocemos la aceleración. Entonces hallamos ahora en este punto la velocidad inicial, ¿no? Porque es un dato que tenemos que utilizarla en las fórmulas.
Entonces hallamos la velocidad inicial para este tramo. Entonces en este tramo esta es velocidad inicial y el 18 se convierte en velocidad final, ¿no? Entonces despejando acá la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, que es 18, menos la aceleración que hemos hallado y el tiempo de 4 segundos. Entonces hallamos que la velocidad inicial en este punto es 6 metros por segundo. Muy bien. Luego entonces hallamos la distancia, ¿no? La aceleración nos ha servido para hallar la velocidad inicial. Entonces la distancia hallamos con esta fórmula. Reemplazamos velocidad inicial 6, velocidad final 18 entre 2, el tiempo de 4 segundos. Entonces tenemos la distancia 48 metros. Muy bien. Problema número 3. Igual nos piden hallar la velocidad v en este punto, ¿no? En la figura. Entonces acá conocemos la velocidad inicial, el tiempo y la distancia, ¿no? Realmente esta es la velocidad final la que vamos a hallar. La velocidad de v es la velocidad final. Entonces reemplazando tenemos, no nos dan aceleración, entonces hallamos en esta fórmula, ¿no? Distancia igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo esto multiplicado por t. Entonces reemplazamos distancia 180, velocidad inicial 12, velocidad final que queremos hallar sobre 2 y el tiempo es 8 segundos. Transponiendo términos, acá mitad 1, mitad 4, esto pasa al otro lado a dividir, 180 entre 4, acá me quedó 12 metros por segundo más velocidad final. Velocidad final acá 180 entre 4, 45 menos 12. Entonces tenemos que la velocidad 33 metros por segundo. El problema resuelto. Problema 4. Lo mismo, tenemos otra figura que también nos piden hallar la velocidad v, ¿no? Es la velocidad final. En este problema tenemos como datos al inicio, parte con una velocidad inicial, después de 3 segundos tenemos otra velocidad de 8 metros por segundo y después de 5 segundos queremos hallar esta velocidad, ¿no? O sea, acá tenemos que hacer por tramos. Entonces en el primer tramo, en el tramo AB, hallamos la aceleración, porque conocemos estas velocidades inicial y final para este tramo AB en este tiempo de 3 segundos. Entonces hallamos la aceleración, ahí está, velocidad de B menos velocidad de A sobre T. Reemplazando números, hallamos que la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Es para todo el trayecto, porque la aceleración es constante. Muy bien, entonces ahora vamos a ver en el tramo BC, ¿no? BC. En el tramo BC, esta velocidad B para los 5 segundos, ¿no? Va a ser la velocidad final y esta va a ser la velocidad inicial para este tramo, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos que velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final esta, que es v, va a ser igual a velocidad inicial para este tramo es 8 más 2, que es la aceleración, y por el tiempo de 5 segundos. Entonces tenemos esa velocidad de 18 metros por segundo, ¿cierto? Acá 2 por 5, 10, más 8, 18. Muy bien, problema número 5. En un movimiento con aceleración constante, en 5 segundos la velocidad de la partícula aumenta en 20 metros por segundo, mientras recorre 100 metros. Hallar la distancia que recorre la partícula en los 2 últimos segundos siguientes. Acá, en los 2 segundos siguientes, ¿no? Acá nos piden. Acá está el gráfico. Acá parte con una velocidad inicial VA. Después de 5 segundos nos ha dicho que ha aumentado más 20. Esta velocidad ha aumentado más 20. Ha aumentado más 20. ¿No? Y lo que nos están pidiendo es hallar la distancia en los 2 segundos siguientes. Muy bien.
De la misma manera, hacemos en el tramo AB, ¿qué podemos hallar? En el tramo AB, ¿no? Acá estamos haciendo la comparación, la velocidad inicial es la velocidad en A y la velocidad en B, ¿no? Es la velocidad final, que va a ser la velocidad en A más 20, ¿no? Acá en este tramo. Muy bien. ¿Qué vamos a hallar acá entonces? Tenemos el tiempo. Vamos a hallar acá la velocidad en A, ¿no? La velocidad en A. ¿Cuánto será? Para poder conocer la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Listo? Reemplazando, tenemos entonces velocidad en B, velocidad en A más 20, más velocidad en A sobre 2, todo esto por el tiempo que es 5. Simplificando acá, nos va a salir velocidad en A más 10, ¿no? Porque acá sale 2 veces la velocidad A más 20. Simplificamos y nos sale velocidad en A más 10. Multiplicando por 5, entre la velocidad en A nos ha salido 10 metros por segundo. Entonces, ¿de dónde la velocidad en B? Simplemente es 10 más 20, 30 metros por segundo. Con eso podemos hallar la aceleración. Conocemos la velocidad en A, velocidad inicial, y la velocidad en B, la velocidad final sobre el tiempo, ¿no? Entonces, listo, acá la velocidad en B es 30, menos la velocidad inicial, que es la velocidad en A, 10 sobre 5, entonces tenemos la aceleración 4 metros por segundo. Muy bien, con ello ya tenemos la aceleración, tenemos la velocidad acá, queremos hallar la distancia. Entonces, para ello utilizamos la fórmula de la distancia para los 2 segundos, ¿no? Siguientes, para los 2 segundos siguientes. Velocidad inicial, conocemos. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Para este tramo es la velocidad en B, por eso es 30, ¿no? Para este tramo, o sea, 10 más 20, 30, ¿no? Por el tiempo, 2 segundos, más un medio, la velocidad que hemos hallado, 4, por 2 al cuadrado. Entonces, acá me sale 60 y acá 8. Entonces, la distancia que ha recorrido de B a C en los 2 segundos siguientes va a ser 68 metros. Problema número 6. Un móvil, dice, que parte del reposo, o sea, su velocidad inicial 0, acelera uniformemente de modo que en los 2 primeros segundos recorre 10 metros. ¿Qué distancia recorre en los 2 siguientes segundos? O sea, en 2 segundos, ¿qué distancia va a recorrer? ¿No? De la misma forma, no tenemos aceleración, nos falta, la velocidad inicial es 0, acá nos falta hallar la velocidad también final, ¿no? Para este tramo. Entonces, a ver, también por tramos, en el tramo AB, por ejemplo, vamos a hallar la aceleración, ¿no? Pero en la fórmula, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Conocemos la distancia, 10, velocidad inicial 0, 0 por t, 0, un medio aceleración, el tiempo es de 2 segundos al cuadrado, y por consiguiente la aceleración, haciendo la operación esta, nos sale 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya conocemos la aceleración para el recorrido, ¿no? Luego vamos a hallar la velocidad final, acá, conociendo la aceleración, conociendo el tiempo, conociendo la aceleración, podemos hallar la velocidad final en el punto B, en el tramo B. Entonces tenemos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final, velocidad inicial, 0. Aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. Tiempo, 2. Entonces la velocidad final acá es 10 metros por segundo. La velocidad final, ¿no? Entonces, para hallar la distancia, ¿no? Utilizamos nuevamente esta fórmula. Conocemos la aceleración, conocemos el tiempo, conocemos la velocidad inicial. Para este tramo, recuerden, esta era la velocidad final acá,
se va a convertir ahora en velocidad inicial para este tramo, ¿no? Entonces, reemplazando, tenemos 10, ¿no? Ahí está. Velocidad inicial, 10 metros por segundo. El tiempo, 2 segundos, más un medio. Aceleración que hemos salido también, 5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo de 2 segundos al cuadrado. Multiplicando, tenemos acá 20 y acá me sale 10. Entonces, la distancia que recorre acá va a ser 30 metros. Problema número 7. Un auto parte con una velocidad de 60 metros por segundo y desacelera, logrando recorrer 360 metros hasta detenerse. Calcular la distancia recorrida en los 2 últimos segundos de su movimiento. Entonces tenemos la velocidad inicial, 60, porque parte, dice, con una velocidad de 60 metros por segundo. Recorre una distancia de 360 y se detiene, su velocidad final 0. Nos piden hallar esta distancia en los 2 últimos segundos de su movimiento. Muy bien, entonces para ello vamos a usar la fórmula que no tiene tiempo. En su velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia, ¿no? Usamos esta fórmula porque acá nos falta el tiempo, ¿no? Bien, reemplazamos entonces, tenemos velocidad final 0, velocidad inicial 60, menos, estamos usando el signo menos porque el movimiento es desacelerado, 2 veces aceleración por la distancia de 360 metros, 2 por 360, 720, pasamos al otro miembro con signo cambiado, 720A, igual a 60 al cuadrado, 3600, entonces la aceleración me sale 5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, pero lo que queremos es esta distancia. Para ello necesitamos este dato muy importante, la velocidad inicial acá. Conozco la velocidad final que es 0 y el tiempo, ¿no? Entonces quiero hallar la velocidad final, conociendo la aceleración. Entonces usamos esta fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Entonces, reemplazando, velocidad final 0, velocidad inicial que quiero hallar para este tramo, aceleración 5, el tiempo 2 segundos, y por consiguiente la velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. Ya conozco entonces la velocidad inicial acá, conozco la velocidad final y el tiempo, ¿no? Entonces podemos hallar la distancia con la fórmula de la distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo esto por el tiempo. Reemplazando, entonces distancia igual, velocidad inicial que hemos hallado 10 más 0, que es la velocidad final sobre 2, todo esto por el tiempo de 2 segundos. Y finalmente me sale 10 metros. Entonces, esa es la distancia en los 2 últimos segundos del movimiento de este auto. Muy bien, muchachos, hemos concluido con los ejercicios sobre el movimiento rectilíneo variado. Nos vemos hasta la próxima semana. Paz y bien.